de rozar el agua podrían haber provocado que la nave se estrellase y diese pie a una tragedia de grandes dimensiones. Hoy vamos a hablar de este pulso de hierro, Enrique, de esos que tienen principalmente pues estos pilotos. Sí, además estamos acostumbrados a ver estas imágenes, Vanessa, buenas tardes, pero son maniobras muy delicadas, muy precisas, nos lo van a contar ellos. Vamos a poder saludar a uno de estos pilotos que además recibió un premio por haber tenido el récord de rescates en sus 8 horas de trabajo, porque van a turnos, eso sí, están 24/7 atendiendo a todo aquel que lo necesita. Hablaba Yolanda de rescates este año, precisamente. Este verano han ido a la baja, pero ojo, no nos equivoquemos porque el verano es temporada alta, pero también es temporada alta ahora el otoño y sobre todo después el invierno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos pilotos, junto con el equipo del GREIM de montaña de la Guardia Civil, no descansan y cada vez que salen las maniobras y el trabajo en esos rescates, como el que estamos viendo aquí en este vídeo y como los que veremos en otros vídeos que vamos a sacar a continuación, son muy complicados. Pues precisamente en muchos de estos rescates ha estado nuestro siguiente invitado, él es José Manuel García Valcárcel, piloto experimentado de la Guardia Civil. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por atendernos. Enseguida vamos a hablar de todas esas maniobras y de todos esos rescates que se han llevado produciendo durante estos días de verano, también anteriores, y de ese premio tan merecido que recibió. Ese pulso de hierro del que hablábamos y del que vamos a hablar ahora con uno de estos pilotos experimentados. Y son trabajos tan complicados como los que hemos visto, por ejemplo, este verano en un afluente del Cinca, en el río Bellós. Ahí estamos viendo esas imágenes, esa salida en helicóptero que tuvieron que sacar a 3 barranquistas que se habían quedado incomunicados y tenían verdaderos problemas. Claro, ahí no se ve con claridad, pero una de las partes del helicóptero está casi rozando el agua y se apoya sobre una de las piedras que está en el río. Mientras tanto, los componentes del GREIM, de la unidad de montaña de la Guardia Civil, están intentando asistir a esas personas que necesitan ser evacuadas, pero a esto, Vanessa, hay que sumar que esas personas llevan rato esperando, que pueden estar heridas, que pueden estar psicológicamente desestabilizadas por la tensión que acaban de pasar y que cuando ven un rescate, cuando ven un helicóptero que viene a salvarles, algunos, y ha pasado, nos lo contará ahora Valcárcel, se agarran a donde sea y eso puede ser un problema también para el rescatado. Pues no tardamos más. Saludamos ya a José María García Valcárcel, un piloto más que experimentado de la Guardia Civil en el GREIM. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos visto, nos estaba mostrando ahora mismo, Enrique, algunas de esas imágenes, maniobras que parecen casi imposibles de realizar. ¿Cómo se mantiene el pulso en ese momento? Bueno, detrás de cada una de estas maniobras lo que hay es un equipo muy adiestrado, mucho estudio previo, es decir, estas maniobras evidentemente no se pueden conseguir de un día para otro y detrás, ya digo, hay mucha instrucción, mucha planificación y valorando en cada rescate cuál es la maniobra más adecuada. Es decir, nosotros priorizamos ante todo la seguridad del equipo y la seguridad de las personas que vamos a rescatar. Hay ocasiones en las que, dependiendo de la orografía del terreno, de las lesiones, de cómo esté la meteorología en ese momento, pues lo que se hace es determinar, los pilotos, el equipo de rescate en su conjunto, determinar cuál es la maniobra mejor para ese rescate. José Manuel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas Hablábamos de rescates complicados. Antes tú y yo hemos estado hablando por teléfono preparando esta entrevista. Tú, como eres una persona y te conocemos bien, muy llana y muy sensata y muy tranquila, decías, bueno, es como vuestro trabajo de periodismo cuando estás en una conexión en directo. Hombre, para mí hay una diferencia entre lo que hacemos nosotros y lo que hacéis vosotros, que es salvar vidas. Hablábamos de los peligros que no controláis, es decir, esas personas que de repente están presas del pánico y al ver un helicóptero, yo no sé si pasa habitualmente, pero en algunos casos algunos compañeros tuyos me han llegado a decir que incluso se lanzan. Sí, es una práctica que nosotros tenemos prevista en nuestros entrenamientos desde siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente cuando una persona está bajo el estrés de una situación en la que ha sufrido un accidente, además puede tener condiciones meteorológicas adversas o bien lo que primero que se le pasa por la cabeza es ¿cómo salgo de aquí? ¿No? Algo tan sencillo como eso, pues evidentemente los niveles de estrés suben. Pero no solamente en la persona rescatada, evidentemente
esta persona suele estar acompañada de familiares, amigos, y son los que realmente a veces pueden ser también el peligro. Y de eso se encargan pues nuestros compañeros, tanto los del Salud, de la Unidad de Rescate en Montaña del 061, como nuestros compañeros y compañeras del GREI, porque ellos saben de sobra que mientras están introduciendo, si fuese un apoyo parcial, como los que hemos visto, ¿no?, a una persona dentro del helicóptero, tienen que estar al mismo tiempo controlando todo el perímetro, porque no se descarta que en un momento dado una persona quiera bajar a despedirse o a darle algo tan frecuente como pueden ser las llaves del coche y no está viendo el rotor del helicóptero, simplemente ve esa persona, ese efecto túnel, y nosotros somos conscientes de ello, es una cosa que entrenamos para que no ocurra. Luego, sí. No, sí, José Manuel, que estaba recordando que hubo un día, que lo comentábamos Vanessa y yo antes de darte paso, que no se te olvidara fácilmente, que prácticamente salías con el helicóptero y no te daba tiempo a llegar a base. Fue un día por el que te premiaron en 2022, creo que fueron 13 salidas, si no me equivoco, en 8 horas. Sí, bueno, hay veces que los rescates, como ya sabéis por las noticias, pues bueno, se producen de manera continua cuando hay máxima afluencia de personas en la montaña. Pues bueno, normalmente suele coincidir con el verano, con los días más largos. Es una época en la que, bueno, pues se realizan más actividades y claro, pues sí, se fueron sucediendo los rescates, los fuimos, porque al fin y al cabo hablamos de un equipo, es decir, el helicóptero no vuela solo, ni una persona puede realizar los rescates solo, ahí detrás hay un equipo que gracias a él, pues esto se puede llevar a cabo, desde los compañeros mecánicos que tienen la aeronave en perfecto estado, pues hasta, como decía antes, los compañeros del Salud 061 Unidad de Rescate en Montaña, compañeros del GREI, resto de pilotos, es decir, un rescate, nosotros tenemos siempre la máxima, como muchas veces decimos, que nadie es más importante que todos juntos. Sin el equipo, nada es posible. Y ese día concretamente, pues bueno, se sucedieron 13 intervenciones, alguna de ellas muy delicadas, recuerdo en Salinques, bueno, pues que estamos hablando de una altura importante, una cresta, en la que hay, pues bueno, como decíamos al principio, ¿no?, al hilo del rescate que hemos visto de apoyo parcial, no siempre se puede utilizar la grúa. La grúa es una muy buena herramienta, pero no por ello que es preciso ni aconsejable utilizarla siempre. De hecho, tiene sus propias limitaciones, también tiene un motor, es decir, a veces la manera más eficaz de llevar el rescate, pues bueno, es un apoyo, como fue aquel día en Salenques, por ejemplo, en el que efectivamente, ¿no?, parece que estás corriendo unos riesgos, pero al realizar una operación de grúa también se corren, ¿no? José Manuel, ¿vuestra área de intervención se reduce a zona de Pirineos, Mayos de Riglos, por ejemplo, o también os pueden pedir que intervengáis en algún otro tipo de rescate fuera de lo que es el área a la que pertenecéis? Nosotros actuamos en Aragón, tanto en las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, y si hablamos, por ejemplo, de una intervención fuera del ámbito específicamente de montaña, pues bueno, se nos puede requerir como helicóptero de rescate, además que vamos con un sanitario a bordo para cualquier otra situación de emergencia que las autoridades consideren oportuna. Decía Vanessa, José Manuel, que bueno, hay una parte de rescates que estamos viendo imágenes además ahora en directo, que son los Mayos de Riglos. Nosotros hemos rescatado imágenes, rescates a 80 metros, a 100 metros de altura, en situaciones muy complejas y donde el helicóptero se tiene que mantener estable. En esa situación, más allá de que la persona que vayáis a rescatar reaccione de una manera o de otra, ¿cuánto influye, a pesar de que todos tenemos aplicaciones, sabemos el tiempo que va a hacer, pero cuánto puede influir, por ejemplo, el viento? Mucho. El viento es, pues, por decirlo así, nuestra variable que más nos condiciona, porque la nube, la niebla es muy peligrosa, pero se ve. Bueno, puede haber casos en los que nos puede sorprender, pero bueno, se ve. El viento, pues bueno, nos condiciona sobremanera. De hecho, desde algo tan sencillo que estamos viendo todos los días, que es como despega y aterriza un avión en una pista, no aterriza ni despega como el avión quiere, sino siempre es en contra del viento. Siempre tiene que estar, como decimos en este mundillo, a prueba del viento, ¿no? Entonces, nos va a condicionar siempre el rumbo del helicóptero. Luego, eso, que el viento sea más o menos constante. En determinadas zonas de montaña, la propia orografía hace que ese viento, pues bueno, sea turbulento, te esté dando embestidas de un sitio para otro, o de derecha, de izquierda, bueno, en todas las direcciones, ¿no? El viento sí que es un factor que nos condiciona sobremanera. En un rescate, por ejemplo, en pared,
evidentemente todas estas variables se tienen en cuenta, no solamente ya las meteorológicas obvias de las que estamos hablando, sino evidentemente el peso, a qué altura, a qué altitud estamos realizando este rescate, puesto que el helicóptero no tiene las mismas prestaciones a nivel del mar a 400 metros que a 3.404, como podría ser la cumbre del Aneto. Porque el aire es menos denso, le cuesta más agarrarse, es decir, hay una serie de factores pues, que nos condicionan, están ahí, tenemos que jugar con ellos. Y bueno, pues en las paredes, ahí sí que es una de las ocasiones, uno de los rescates en los que tiene que intervenir la grúa, porque ahí no se puede hacer un apoyo parcial. En una pared como la que comentas, que tenga 100 metros, pues bueno, lo que se hace es aproximarse de la manera más segura, ya digo que siempre la seguridad es lo primero, y dentro de esas circunstancias, pues bueno, pues ya se valora qué tipo de maniobra, cómo se va a afrontar, todo siempre en equipo. Pues José Manuel, muchísimas gracias por atendernos, por hacernos un hueco, que sabemos que cada día todavía las horas siguen pendientes de esos rescates que se pueden producir en la alta montaña, y como siempre un placer que nos pueda haber atendido en este programa Conexión Aragón. Enhorabuena por el trabajo que realizan tanto usted como sus compañeros. Muchas gracias y muchas gracias por dar la oportunidad de explicar un poquito cómo realizamos nuestro trabajo. Gracias. Trabajazo, trabajazo. Sí, el que están prácticamente de guardia todo el día, y las veces que, como bien decías, esas intervenciones que van y vuelven y prácticamente a veces ni les da tiempo de llegar a la base. Hoy él no estaba, pero posiblemente mañana esté también preparado para salir en cualquier eventualidad. Hemos hablado también con el sindicato de pilotos, Vanessa, con el SEPLA, para saber su opinión sobre los riesgos que implican este tipo de rescates. Nos lo ha contado en primera persona un piloto y ahora escuchamos lo que nos dice este técnico, David Zabaz, del SEPLA.